¿Sabes que hay preguntas que atraviesan siglos, como si llevaran consigo una especie de magnetismo silencioso? Y una de ellas, quizá la más incómoda de todas, es esta. ¿Qué somos realmente por dentro cuando nadie nos está mirando? No el cuerpo, no los pensamientos pasajeros, sino esa presencia profunda que observa todo. Durante mucho tiempo intentamos responder eso desde la filosofía, la religión, la introspección, hasta que un día la física, justamente la ciencia que describe el mundo de las partículas más pequeñas, empezó a revelar comportamientos tan extraños, tan improbables, que muchos científicos comenzaron a admitir que tal vez estuvieran tocando, tímidamente, la frontera entre materia y conciencia. Cuando los electrones cambian de comportamiento solo porque alguien los observa, cuando dos partículas permanecen conectadas a pesar de estar separadas por continentes, cuando el tiempo deja de ser lineal y la realidad parece hecha de probabilidades, la pregunta regresa con más fuerza. ¿Y si el alma no fuera solo una idea poética, sino un tipo de información que nunca se pierde? No como creencia, sino como misterio investigable. Y es en esa encrucijada entre física cuántica, neurociencia y experiencia humana que estás a punto de entrar, despacio, de forma sensible, pero sin miedo a verdades que quizá nadie se atreva a decir. Antes de seguir, haz esto por ti. Respira. Estabiliza tu energía. Y si este mensaje te hizo sentido, suscríbete, dale like y comenta ahora. Eso le indica al universo que quieres más contenido que eleve tu conciencia. ¿Te has dado cuenta de que hay momentos en la vida en los que la realidad parece responderte de un modo extraño, casi demasiado íntimo? Esas situaciones en las que piensas intensamente en alguien y pocos segundos después, esa persona te escribe. O cuando sientes que tienes que girar a la izquierda en una calle que nunca recorriste. Y esa simple decisión lo cambia todo. Son episodios pequeños, silenciosos, pero dejan un rastro. La sensación de que hay algo en ti que percibe antes del pensamiento, antes de la lógica, antes de la explicación. Y aún así, cuando intentamos hablar de esto, generalmente nos silencian. Casualidad, tu mente te engaña, eso no es científico. Pero, ¿por qué esas experiencias se repiten tanto en tantas personas, culturas y épocas si fueran solo ilusiones aisladas? ¿Por qué sientes, con una extraña certeza, que tu conciencia es más que electricidad en el cerebro? Aquí es donde comienza el conflicto. Un conflicto no entre tú y el mundo, sino entre dos partes tuyas. La parte que vive dentro de la lógica, lo previsible, lo medible, y la parte que vive en el misterio, la intuición, en aquello que no se ve pero insiste en existir. Todos cargamos esas dos fuerzas. Basta un silencio, una pausa, una respiración más profunda para notar que existe una presencia que observa tu vida por dentro. Y esa presencia no se parece a una máquina. No piensa en bits, no funciona en ceros y unos, no se limita a las fronteras del cuerpo, siente, presiente, reconoce, sufre, se expande, late, y cuando intentas encajar esa profundidad en explicaciones puramente materialistas, algo no encaja. Es como intentar usar una regla para medir el sabor de la lluvia. Durante mucho tiempo se creyó que la conciencia era solo un subproducto del cerebro, como el humo que sale de una llama. Enciendes el cerebro, surge la conciencia, apagas el cerebro, se acaba todo. Una visión sencilla, cómoda pero incompleta, porque si fuera solo eso, ¿cómo explicar la subjetividad? ¿Cómo explicar la percepción del yo que observa al yo? ¿Cómo explicar esa sensación de presencia incluso cuando la mente está callada? ¿Cómo explicar experiencias cercanas a la muerte en las que la gente relata conciencia en momentos en los que el cerebro debería estar inactivo? Son preguntas que la propia ciencia, con toda su honestidad,
aún no ha resuelto. Y aquí está el punto delicado. No hay nada más perturbador que una pregunta sin respuesta, sobre todo cuando toca directamente lo que somos. Por eso muchos evitan el tema del alma. No porque sea infantil o demasiado espiritual, sino porque abre una fisura en la narrativa cómoda de que el mundo es mecanicista y predecible. Hablar de conciencia profunda es pisar terreno inestable. Es admitir que quizá no sabemos casi nada sobre la estructura más fundamental de la realidad. Pero tú lo sabes. En el fondo, siempre lo supiste. Desde pequeño sentías que había algo en ti que no cabía en el cuerpo, algo que no envejece, algo que está presente incluso cuando tus pensamientos cambian, aunque tus emociones fluctúan, algo que permanece, como un núcleo silencioso que observa tu crecimiento. Y mientras más intentas ahogar esa intuición para encajar en el mundo, más vuelve, insistente, como una ola que vuelve a la orilla. Tal vez el mayor conflicto existencial no sea entre fe y ciencia, ni entre misticismo y racionalidad. Quizá el verdadero conflicto es interno, tu conciencia intentando recordarte algo que olvidaste, algo que la vida adulta, con sus presiones y exigencias, intentó enterrar. La sensación de que no eres solo un cuerpo navegando por un universo indiferente. Eres una conciencia que percibe un universo vivo, receptivo, lleno de capas invisibles. Y es justamente aquí donde entra la física cuántica, no como respuesta final, sino como un espejo inesperado. Porque cuando los científicos comenzaron a observar el mundo subatómico, descubrieron algo incómodo. La realidad parece comportarse diferente cuando es observada, como si las partículas fueran tímidas o inteligentes o conscientes o, mínimo, sensibles a la observación. Eso es un hecho. No es interpretación espiritual, no es metáfora, es hecho. La observación altera el comportamiento de los electrones. De repente, la frontera entre materia y conciencia se vuelve borrosa. De repente, la física, justo la rama más rígida, más matemática, más exacta de la ciencia, se enfrenta a fenómenos que parecen eco de una verdad que las tradiciones espirituales han sostenido siempre. La conciencia tiene poder sobre la realidad. Respiremos juntos aquí, porque esa frase es peligrosa si se malinterpreta. No significa que creas cosas con la mente como un mago. No significa que con desearlo el universo obedece. Significa que la conciencia, en su estado más profundo, participa en la construcción de la realidad de maneras sutiles, complejas, aún incomprendidas, pero reales, y eso sacude todo: filosofía, psicología, espiritualidad, ciencia, identidad. Sacude la forma en que te ves a ti mismo. Porque si tu conciencia influye en el mundo, aunque sea mínimamente, implica que no eres un espectador pasivo. No estás aquí solo para sufrir eventos externos. Estás aquí para participar del flujo de la existencia. Y esa percepción, cuando primero aparece, causa tensión. Tensión porque te pone frente a una enorme responsabilidad. Si participas en la realidad, entonces tus patrones internos, pensamientos, emociones, intenciones, tienen un papel mayor del que imaginas. No es fácil aceptar eso. No es cómodo admitir que quizás estés co-creando partes de tu vida, aunque sea inconscientemente. Es más seguro creer en destino, azar, fuerzas externas. Es más sencillo pensar que todo pasa contigo y no por causa de ti. Pero la física cuántica, unida a la neuroplasticidad, la psicología cognitiva y los misterios aún abiertos de la neurociencia, apunta hacia otra dirección. Apunta a la idea de que tu atención moldea caminos, que tus emociones reprograman conexiones neuronales, que tu percepción elige qué posibilidades ganan fuerza, que tu conciencia, esa misma que sientes ahora, puede ser más antigua, más amplia, más profunda que cualquier definición biológica. Y aquí,
En el corazón de este conflicto existencial nace la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y si lo que llamamos alma es solo el nombre que damos al aspecto cuántico de la conciencia? No como dogma, sino como hipótesis. Porque tal vez el alma no es un objeto, un lugar, ni una entidad sobrenatural. Quizás sea solo la descripción poética de algo que la física relata apenas desde la periferia. La conciencia parece tener propiedades que no son completamente locales, ni totalmente físicas, ni lineales. Y si sientes un pequeño escalofrío ahora, no te asustes. Solo significa que alguna parte de ti reconoció esa posibilidad antes del pensamiento racional. El cuerpo lo sabe. El alma, si queremos usar esa palabra, lo sabe. Y aquí es donde realmente empieza el viaje. Pero esto abre otra cuestión, una aún más profunda, que abre el próximo paso de la búsqueda. Si la conciencia realmente toca la estructura de la realidad, ¿qué está revelando la física cuántica sobre el alma? Cuando la física cuántica surgió a principios del siglo XX, nadie imaginaba que trataría cuestiones tan antiguas como la humanidad misma. Era apenas un intento de comprender el comportamiento de la luz, los electrones, las diminutas partículas que componen el universo. Pero, a medida que los experimentos avanzaron, algo extraño empezó a pasar. Las partículas parecían comportarse como si supieran que estaban siendo observadas, y eso abrió una puerta que no se puede cerrar, una puerta que apunta directamente a la relación entre conciencia y realidad. Empecemos por el experimento más famoso de todos, la doble rendija. Seguro que has oído hablar de él, pero quizá nunca hayas pensado en lo que realmente significa. Imagina una fuente que dispara electrones, pequeñas partículas con carga negativa. Si lanzas esos electrones contra una barrera con dos rendijas, esperando que pasen por una u otra, lo que encuentras al otro lado no tiene sentido alguno a primera vista. En vez de un patrón simple, como dos marcas correspondientes a las dos rendijas, aparece un patrón de interferencia, el mismo que hace el agua cuando dos ondas se encuentran. Eso significa que de alguna manera los electrones se comportan como ondas y no solo como partículas. Hasta ahí, bien. El problema llega cuando intentas ver por cuál rendija pasó el electrón. Cuando pones un detector para medir el camino de la partícula, el patrón de interferencia desaparece. La onda colapsa, el electrón deja de ser onda y pasa a comportarse como partícula. Es como si dijera, «Ah, ¿me estás mirando? Entonces voy a escoger un camino». Esto no es una interpretación mística ni metáfora espiritual, es ciencia pura. La observación altera el resultado. Y eso llevó a algunos científicos como Wigner y von Neumann a proponer que la conciencia podría ser el verdadero disparador del colapso de la función de onda. Esta interpretación es minoritaria, no es consenso, no es prueba de espiritualidad, pero es lo suficientemente inquietante para que siga siendo debatida hoy. ¿Y eso qué tiene que ver con el alma? Calma. Vamos a construir el camino paso a paso. Después del shock de la doble rendija, llegó otro desafío, el entrelazamiento cuántico. Si tomas dos partículas que interactúan y luego las separas, milímetros, metros o hasta kilómetros, siguen conectadas. Si una gira hacia arriba, la otra inmediatamente gira hacia abajo. Si una sufre una alteración, la otra responde al instante. Y aquí está el detalle perturbador. Esa reacción es instantánea, aunque las partículas estén tan separadas que ninguna información debería poder viajar tan rápido. Einstein lo llamó acción fantasmagórica a distancia. Décadas después, Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger confirmaron experimentalmente el fenómeno y ganaron el Nobel de Física en 2022 por eso. Y tú, escuchando todo esto, quizá ya estés empezando a captar el punto.
No se trata de probar la existencia de un alma, sino de mostrar que la realidad es mucho menos rígida y material de lo que creíamos. La física moderna no describe un universo sólido. Describe un universo de probabilidades, información, campos invisibles, interconexiones instantáneas. Si el alma existe, sea como metáfora o como fenómeno real, tendría mucho más espacio para encajar en un universo así que en uno puramente mecánico. Ahora, vayamos al concepto que más suele remover a la gente: la conciencia como información cuántica no local. Científicamente, la idea de información cuántica existe. Se estudia en computación cuántica, criptografía, teletransportación cuántica, pero no tiene ninguna relación comprobada con la mente, el espíritu o la conciencia. Lo que existe, sin embargo, es la posibilidad teórica, no probada, no aceptada como consenso, de que la conciencia podría tener propiedades cuánticas. Esta hipótesis inspira interpretaciones como la de Penrose y Hameroff, ORCHOR, que sugiere que los microtúbulos dentro de las neuronas podrían presentar coherencia cuántica. Es altamente controvertida, pero destaca por su intento de unir dos áreas aparentemente distantes, la física y la mente. Pero quizá la evidencia más impactante no venga de las ecuaciones, sino de las experiencias humanas. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, se relatan en muchas culturas y épocas. Personas que sufrieron paro cardíaco, que no presentaron actividad cortical detectable, describen percepciones claras, sensaciones de presencia, encuentros, expansiones de conciencia. La ciencia no confirma que eso sea prueba de vida después de la muerte, pero tampoco logra explicarlo todo. Hay actividad neural mínima que puede ser difícil de detectar. Hay fenómenos que quizá aún no comprendemos. Y hay relatos que desafían el modelo estrictamente materialista del apaga el cerebro y se apaga todo. Sumado a eso está el problema duro de la conciencia formulado por David Chalmers. En resumen, cómo el cerebro físico genera la experiencia subjetiva, cómo la materia produce el yo que siente. No lo sabemos. Ni siquiera los mayores neurocientíficos del mundo tienen la respuesta. Antonio Damasio, Anil Seth, Susan Blackmore, todos, cada uno a su manera, admiten que estamos lejos de entender el origen de la experiencia consciente. Y ahí, en medio de toda esta complejidad, aparece la neuroplasticidad como un puente entre la ciencia y la experiencia interna. La neuroplasticidad nos dice que tus pensamientos moldean tu cerebro, tus emociones alteran tus conexiones neuronales, tu atención reorganiza caminos. Eso no es metafísica, es biología. Lo que observas por dentro se refuerza físicamente. El cerebro no es estático, responde, se adapta, se reconstruye, y esa maleabilidad da un fundamento psicológico real a la idea de manifestación, no como magia, sino como autoorganización, como dirección, como alineamiento entre intención y comportamiento. Y entonces, cuando juntas todo, no en un paquete místico, sino en una visión integrada, percibes algo profundo. La conciencia, al parecer, es un fenómeno que va más allá del simple funcionamiento mecánico del cerebro. No sabemos qué es, no sabemos de dónde viene, no sabemos hasta dónde puede llegar, pero sabemos que participa de la realidad, sabemos que percibe antes que la lógica, sabemos que cambia el cerebro, influencia decisiones, altera caminos. Y aunque no se pueda decir científicamente que existe un alma, podemos afirmar con honestidad que hay algo en ti que no se reduce a neuronas disparando. Y eso nos lleva a una pregunta que abre el próximo nivel de la búsqueda. Si la conciencia tiene ese poder sutil, ¿qué ocurre cuando entra en conflicto con lo que crees sobre ti mismo? La respuesta: lo cambia todo.
Hay un momento en el viaje interior en el que todo lo que creías saber empieza a temblar, no porque algo externo se haya derrumbado, sino porque la propia idea de quién eres ya no cabe en las explicaciones antiguas. Sucede silenciosamente, como un zumbido de fondo que sube poco a poco, hasta que, de pronto, te das cuenta de que ya no puedes ignorarlo. Es el instante en que la conciencia te presiona, te acorrala, te obliga a mirar hacia adentro y preguntar: ¿qué es exactamente lo que me está observando ahora? Y es aquí donde la tensión empieza a formarse, casi como un campo eléctrico en el aire. Comienzas a recordar momentos en los que sentiste una especie de presencia interna que parecía más grande que tú mismo. Esa intuición que surgió antes del pensamiento. La sensación de peligro sin explicación racional. La certeza tranquila de que algo estaba a punto de cambiar. Y cambia. Ese impulso súbito de abandonar una ruta y escoger otra sin motivo lógico, y que después se revela esencial. ¿Sientes que algo mayor te está guiando? ¿O es solo tu cerebro decodificando señales antes de que la conciencia las procese? Las dos opciones parecen demasiado limitadas ante la profundidad de la experiencia. Y ahí surge el giro, la percepción de que tal vez tu conciencia no esté limitada al cuerpo, al tiempo, a la lógica lineal. Quizá esté conectada a un campo más amplio, un campo donde pasado y futuro no son opuestos, sino vibraciones simultáneas. La física cuántica, por técnica que sea, deja entrever esa posibilidad en los márgenes de sus experimentos. El tiempo a nivel subatómico no funciona como el reloj humano. Puede ser reversible, puede no ser lineal. Puede ser solo una construcción de nuestra percepción cerebral. ¿Y si tu conciencia, en su profundidad máxima, tampoco fuera lineal? Esa idea te remueve, no porque sea bonita, sino porque te confronta, porque te muestra que quizá ese presentimiento de peligro no era un sexto sentido místico, sino tu conciencia accediendo a patrones que tu mente racional todavía no podía calcular. Tal vez esa sincronía, aquella coincidencia tan perfecta que parecía escrita por alguien, no era casualidad, sino el alineamiento entre tu estado interno y las posibilidades disponibles en el campo de la realidad. Pero atención, aquí es donde muchos se desorientan. Algunos empiezan a creer que la conciencia controla todo. Otros se desesperan pensando que no controlan nada. La verdad, sin embargo, está en un punto medio muy delicado. No controlas la realidad, pero influyes en las probabilidades. No mandas sobre el universo, pero participas en la danza. No creas solo, sino que interactúas con campos de posibilidad que también responden a ti. Y esa constatación genera una tensión profunda, casi existencial. Porque te das cuenta de que todo aquello que creías que era destino, mala suerte, suerte, voluntad divina o casualidad, tal vez tuvo tu firma invisible. Tus creencias, tus miedos, emociones reprimidas, expectativas e intenciones pueden estar moldeando tu vida de maneras que antes nunca notaste. No de manera mágica, sino cuántica en sentido psicológico, neuronal y perceptivo. Refuerzas caminos internos y esos caminos moldean tus decisiones. Tus decisiones cambian los eventos y esos eventos parecen coincidencias externas cuando en realidad comenzaron por dentro. Pero hay un momento aún más incómodo y quizá ya lo hayas sentido. Es cuando te das cuenta de que estás viviendo una vida que no elegiste conscientemente. Como si estuvieras siguiendo un guión demasiado antiguo, demasiado heredado, demasiado automático. Como si tu cerebro hubiera sido moldeado por tantas influencias externas, familia, cultura, traumas, expectativas, que la propia idea de yo se volvió borrosa. Y ahí surge la pregunta que puede cambiarlo todo. Si la conciencia es mayor que el cerebro,
¿Por qué sigues viviendo como si fuera más pequeña? Esa es la tensión central, el punto de quiebre. Porque desde aquí ya no puedes esconderte detrás de la explicación de «es lo que hay, la vida es dura, no hay misterio alguno». La vida sigue siendo compleja, claro, pero ahora sabes demasiado como para fingir ignorancia. La física cuántica mostró que la realidad no es fija. La neurociencia demostró que el cerebro no es fijo. La psicología probó que los patrones no son fijos. Entonces, ¿por qué tú lo serías? Y justo cuando esa percepción comienza a incomodar, otra capa de tensión aparece, aún más profunda. Si hay una parte de ti que ya sabe la verdad, ¿por qué sigue en silencio? Quizás porque aún no has preguntado, o quizás porque aún no has tenido valor para escuchar. Y aquí surgen dos realidades paralelas. La primera es externa. Sigues viviendo tu vida, lidiando con responsabilidades, obligaciones, cuentas, conversaciones, expectativas sociales. Todo normal, todo predecible. La segunda, sin embargo, es interna, una especie de inteligencia silenciosa que observa todo, sin involucrarse, esperando el momento en que le permitas tomar el volante por un solo segundo. Esa inteligencia no es mística, es tu conciencia profunda, la parte que percibe antes de nombrar, que siente antes de interpretar. Intenta hablarte a través de pequeñas fisuras, una inquietud, un llamado, una extraña sensación de déjà vu, un sueño tan vívido que parece un recuerdo. Y cuando esas fisuras empiezan a multiplicarse, entras en un terreno peligroso. Percibes que te están llamando a un nivel más profundo de existencia y al mismo tiempo te resistes. Porque aceptar ese llamado significa renunciar a certezas. Significa mirarte con honestidad radical. Significa enfrentar el hecho de que quizá no has vivido con toda la conciencia posible. La tensión nace exactamente en esa encrucijada. Seguir en piloto automático o asumir la responsabilidad de notar lo que realmente sucede por dentro. Y es justamente ese malestar, ese apretón en el pecho, esa sensación de que algo tiene que cambiar, lo que abre espacio a la siguiente etapa de la búsqueda, la conexión emocional profunda. Porque la siguiente pregunta es inevitable. Bien, pero ¿qué es lo que tu conciencia está tratando de mostrarte exactamente? Y esa respuesta no viene de la física, viene de ti. Has notado que existe un instante, breve, silencioso, casi imperceptible, en el que todo aquello que estabas intentando controlar finalmente se rinde contigo. No porque hayas fracasado, sino porque la realidad se cansó de ser empujada. Hay un punto de saturación, un límite energético donde el universo simplemente se niega a seguir respondiendo al esfuerzo humano. Y es justamente en ese borde que el juego cambia. La mayoría de las personas no perciben cuando ese punto llega, porque no hace ruido, no anuncia su presencia con señales dramáticas ni epifanías de película. Se manifiesta de forma sutil, un cansancio que no es físico, un suspiro que se escapa solo, un pensamiento que susurra, ya no se puede más, pero no con el peso de la derrota, sino con la claridad de la rendición. Y es en ese instante cuando algo empieza a ocurrir dentro de ti, algo que la física cuántica llama colapso espontáneo del estado de tensión. Cuando dejas de intentar forzar un resultado, la energía colapsa en su forma más estable, y esa forma siempre es la más alineada con tu verdadera vibración. De alguna forma, rendirse es el momento más honesto de la manifestación. Y no te equivoques. Estamos hablando de rendirse al control, no al deseo. La física de partículas lo muestra de manera casi poética. El electrón, cuando es observado, se comporta de una forma. Cuando cesa la observación, cuando dejas de vigilar, de empujar, de intentar controlar, vuelve al campo de posibilidades. No desaparece, no muere,
solo regresa al lugar donde todo puede ocurrir. Y tú haces lo mismo. Cuando sueltas el control, regresas al campo donde las cosas pueden formarse libremente. Es en ese campo donde sucede la manifestación real. ¿Has notado que los momentos más importantes de tu vida no ocurrieron cuando estabas tenso, desesperado, midiendo cada detalle? Sucedieron cuando estabas abierto, cuando estabas vulnerable, cuando estabas respirando, cuando simplemente estabas presente. Los grandes encuentros, las oportunidades, los cambios de rumbo, las coincidencias perfectas, todos surgieron cuando estabas alineado con algo más grande que tu miedo. Por eso, el universo solo empieza a moverse cuando tú te detienes. Porque hasta ese momento, tú eres la única fuerza bloqueando el flujo. Suena duro, pero es liberador. ¿Por qué crees que tantos maestros espirituales de distintas épocas y tradiciones repiten la misma idea con palabras diferentes? ¿Por qué dicen que el camino es ligereza, rendición, entrega, fe, permitir? No es una metáfora espiritual, es mecánica energética real. Una mente en contracción colapsa las posibilidades. Una mente relajada las abre. Piensa en todas las veces que intentaste manifestar algo con presión. Tal vez una relación, tal vez un trabajo, tal vez dinero, tal vez reconocimiento. Cuanto más empujabas, más lejos se iba. Cuanto más intentabas ajustar todo, más torcido parecía. Cuanto más te esforzabas, más cansado y vacío te sentías. Eso no es coincidencia. Eso es resonancia. Los deseos cargados de miedo generan realidades desalineadas. Siempre llega el momento de romper el patrón. Sueltas. No porque quieras, sino porque ya no puedes más. Y en ese instante, el universo respira contigo. Te dice, ahora sí. Ahora que ya no bloqueas con expectativas, con ansiedad, con microcontrol, la realidad finalmente encuentra espacio para reorganizarse. Es como si todas las piezas que intentabas forzar finalmente cayeran solas en su lugar. Y miras y piensas, ¿era solo esto? ¿Solo debía parar? Sí, solo debías parar, porque el universo no trabaja con tensión, trabaja con ajuste fino. Cuando dejas de intentar, dejas de ser una fuerza de distorsión y te vuelves una fuerza de alineamiento. Tal vez ya lo viviste, desesperarte tratando de resolver algo por semanas, meses, años y nada. Hasta que un día desististe, fuiste a tomar café, saliste a caminar, lavaste los platos, lloraste en la ducha y al volver todo se resolvió. Alguien llamó, surgió una idea, apareció una solución, llegó la persona adecuada. El problema se disolvió solo. Eso no es suerte, es sincronización. El universo solo puede entregarte lo que es tuyo cuando te vuelves receptivo. Y receptividad no es pasividad, es inteligencia energética, es saber cuándo actuar y cuándo parar. Es darte cuenta de que no existe resultado perfecto construido desde la ansiedad. Es entender que el universo no premia el esfuerzo, premia la frecuencia. Y la frecuencia de la manifestación no es lucha, es entrega. En este punto de tu viaje, puedes sentir algo dentro de ti comenzando a reorganizarse. Quizás sea un leve alivio, quizás un miedo suave, quizás silencio, pero hay algo, aunque discreto, que se está moviendo. Algo que reconoce que aquello que intentabas controlar ya no tiene que ser empujado. La vida no necesita esfuerzo constante para suceder, solo necesita espacio, y ese espacio se crea cuando sueltas. Te pregunto, no para provocarte, sino para acompañarte en el camino, ¿qué es lo que aún no has soltado? ¿Qué cargas tan fuerte que ya no puedes respirar? ¿En qué parte de tu vida el universo espera que finalmente sueltes? Porque cuando pares, cuando realmente pares, la realidad empezará a moverse. Existe un momento en la jornada en que la vida deja de suceder para ti y empieza a suceder desde ti.
Es un punto tan sutil que pocas personas lo notan. Aún así, cuando llega, nada sigue igual. Ese punto surge justo después de la entrega, después de soltar el control, respirar profundo y permitir que la realidad se reorganice sola. Allí la manifestación da su salto, porque el universo no responde primero a lo que quieres, sino a lo que eres. Y cuando te calmas, dejas de forzar, sueltas la tensión y eres presencia. Tu frecuencia cambia, y cuando tu frecuencia cambia, todo alrededor cambia con ella. No es magia, no es creencia, es coherencia. La física cuántica lo explica de forma elegante. Los sistemas entran en resonancia con frecuencias estables. Una vibración coherente atrae otras hacia sí. Lo has visto en la vida, cuando alguien llega con una paz tan profunda que calma a todo el entorno. O cuando alguien llega con ansiedad y el caos crece alrededor. No son palabras, no son acciones, es campo energético. Cuando dejas de intentar, dejas de ser ruido y te conviertes en campo. Un campo nítido, cohesivo, atractivo. Poco a poco, todo lo que estaba fuera de lugar empieza a ajustarse. Tal vez te preguntes, ¿cómo sé que estoy en ese estado? ¿Cómo sé si soy campo? Lo notas porque algo empieza a cambiar, primero por dentro y luego por fuera. La transformación interna es casi imperceptible. Es como si el ruido bajara, como si un velo se levantara, como si la vida se moviera un poco más despacio, no porque perdió fuerza, sino porque se aclaró. Ya no corres detrás, ya no pides señales. Ya no temes perder lo que quieres, al contrario. Sientes que nada puede alejarse realmente de ti, porque tú ya no te alejas de ti mismo. Entonces empiezan las sincronicidades. Las sincronicidades no son coincidencias lindas, son alineamientos, son momentos en que la realidad externa se dobla para encontrarse con tu vibración interna. Cosas que deberían tardar llegan rápido. Personas que creías inalcanzables aparecen. Puertas cerradas por años se abren como si nunca hubieran estado bloqueadas. La vida empieza a operar con una precisión que sorprende, pero no debería, porque en el fondo eres tú moviendo todo eso, no con fuerza, sino con coherencia. Cuando eres campo, dejas de manifestar con intención forzada y empiezas a manifestar con identidad vibracional. Dejas de intentar convencer al universo y empiezas a conversar con él en su idioma, la frecuencia, y eso lo cambia todo. Mira, antes mandabas al universo un deseo mezclado con miedo, ansiedad, carencia, expectativa. Era como enviar una carta con tinta borrada y pedir que la interprete. Ahora mandas claridad, pureza, silencio. Y esa nitidez hace que las respuestas lleguen más rápido. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. Cuando eres campo, te das cuenta de que el universo no está allá afuera. Sientes que pulsa dentro de ti, que no eres un observador distante de la realidad, sino el mismo lugar donde ocurre la realidad. Ya no reaccionas al mundo, lo moldeas desde lo que vibras. Manifestar deja de ser esfuerzo y se vuelve consecuencia. Por eso tantas personas que realmente soltaron, que dejaron el control, dicen que todo empezó a ocurrir solo. Porque cuando paras, permites que el universo vuelva a funcionar. Abres espacio para que las probabilidades se acomoden a tu favor. Te haces a un lado, pero hay algo que casi nadie dice. Ser campo no es solo recibir, es también perder. Sí, perder. Cuando tu vibración cambia, todo lo que estaba desalineado con ella inevitablemente empieza a alejarse. Personas, hábitos, apegos, ilusiones, ambientes, viejas versiones de ti. No porque fallaste, sino porque ascendiste. Y lo que no puede seguirte simplemente cae. ¿Duele? A veces. ¿Es necesario? Siempre. Porque no puedes manifestar una vida nueva cargando los amarres de la anterior. El campo elige, el campo separa,
el campo limpia. Y este proceso, aunque silencioso, es una de las fases más poderosas de la manifestación. Empiezas a notar que ya no te interesa justificar tu energía, ya no intentas convencer a nadie, ya no buscas aprobación. Te vuelves alguien que vibra tan claramente lo que es, que lo que no coincide con tu frecuencia simplemente no permanece. Entonces sucede lo inevitable. La realidad empieza a amoldarse a ti, no al revés. Tú te vuelves la referencia, el imán, el origen, la causa, y todo lo que vibra igual comienza a encontrarte, de manera natural, orgánica, inevitable. Ya no existe el esfuerzo, existe la sintonía, existe el flujo, y viviendo en ese flujo percibes una verdad que lo cambia todo. Manifestar nunca fue atraer lo que deseas, siempre fue convertirte en quien naturalmente vive eso que deseas. Y cuando esa comprensión entra, aunque sea por segundos, tu conciencia se expande. Te das cuenta de que estabas intentando cambiar el mundo cuando, en realidad, el mundo siempre estaba intentando seguirte. Tú eras el punto de tensión. Ahora eres el punto de equilibrio. Y, al ser equilibrio, el universo se reorganiza a tu alrededor como agua encontrando su cauce natural. Nada fuerza, nada lucha, nada insiste. Todo simplemente fluye. Así que respira profundo, siente lo que ocurre aquí, porque algo dentro de ti, justo ahora, ya está cambiando de frecuencia. Te estás volviendo campo, y cuando eso pasa, toda tu vida se mueve para encontrarse contigo.